Ahora sí, pónganse de pie un momentito, por favor, porque vamos a ir al libro de Santiago en el capítulo 1, versículos del 2 al 4, Santiago capítulo 1, versículos de 2 al 4, y luego iremos en el Antiguo Testamento al Salmo 118 en su versículo 24, Salmo 118 en su versículo 24. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera en el libro de Santiago en el capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Vamos al libro de Salmos 118, en su versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Aleluya. Señor, te damos gracias. Tu palabra, mi Dios, es palabra poderosa, Señor. Oh, bendito Dios. El Espíritu Santo nos regala esta palabra, Dios mío. La necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Queremos que tú traigas esa palabra hoy, esta mañana, a nuestros corazones, mi Dios. Que tú hables directamente en nuestras vidas, Señor. Tú conoces a cada hermoso ser humano que hay aquí. Cada corazón, cada vida, mi Dios. Tú sabes que aquí hay vidas en problemas, en dificultades, en luchas, en pruebas. Trae la palabra, Dios mío. Fíjala en sus corazones. Y que cuando esta mañana salgamos de este lugar, vayamos transformados por ese poder que hay en ti, Señor, en tu palabra bendita. Nos ponemos en tus pies, Señor. Nos arrojamos literalmente, Señor, a ti esta mañana, sabiendo que tú tienes, Señor, para nosotros algo especial. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tomen su lugar, hermanos, esta mañana. Indudablemente que hay palabras en la Escritura que nos desafían, que nos ponen de alguna manera en una forma de pensar que tiene que ir un poco más allá de lo que el mundo podría llegar a interpretar. Uno dice, espérate un momentito, hay palabras que me gustan, hay palabras que me dicen claramente que soy un bendecido, que el Señor quiere colocar sobre mi vida su gloria, derramarle de la abundancia de lo que Él tiene sobre mí, que Él quiere hacer algo especial conmigo, etc. Y todo eso nos parece excelente y por supuesto es parte de la proclamación de la palabra bendita. Pero hay versículos bíblicos que nos confrontan. Hay algunos pasajes bíblicos que de repente quisiéramos poder entender y se nos hace complicado entender, hermanos. Pero déjenme decirles una cosa, cuando yo leo este tipo de versículos como el que vamos a estudiar en esta mañana del libro de Santiago, cuando nos reta, cuando nos desafía de alguna manera, me doy cuenta que hay una profundísima enseñanza en ellos y que cuando la podemos captar finalmente, entonces damos un salto cualitativo en nuestra vida espiritual. Créanme, mis hermanos. Salto cualitativo, algo profundo en nuestra vida. No nos quedamos como siempre en la superficialidad de lo que en general el mundo vive, sino que de repente nuestros ojos son abiertos a una revelación extraordinaria que ya está colocada en la palabra y que tenemos que llegar a descubrir a través del poder del Espíritu Santo. Y créanme esta mañana, mis queridos hermanos, que Dios tiene algo especial de esa forma para nuestras vidas. Hace más de 60 años una noticia sacudió el mundo y un grupo de misioneros americanos se fueron a Ecuador porque querían evangelizar a una de las tribus más salvajes de aquel tiempo, la tribu de los Aucas. Tremendos hombres estos salvajes que no permitían que nadie se les acercara. Ellos hicieron algunos acercamientos y entendieron que de repente la tribu estaba teniendo algún tipo de apertura, así que decidieron ir. 5 misioneros americanos: Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming y Roger Youderian. Los 5 misioneros estadounidenses que fueron allá. 8 de enero de 1956 en Ecuador. Se acercaron finalmente, hicieron una reunión entre ellos antes. Iban llenos de gozo. Iban llenísimos de alegría porque la palabra de Dios iba a ser colocada en seres humanos que nunca jamás habían escuchado la palabra de Dios. Y ustedes saben que cuando uno entiende el poder que hay en la palabra y lo que el Señor puede hacer a través de esa palabra, y que de hecho ha sucedido a través de la historia,
uno se goza de saber que puede compartir esa palabra. Estos hombres fueron allá, pero desafortunadamente aquella tribu salvaje que no comprendía bien lo que estaba sucediendo, los asesinaron a los 5. Mataron a los 5 misioneros. Y obviamente fue una historia fuerte, tremenda. Incluso medio siglo después se hizo una película aquí, una producción americana de una película aquí. También se colocó, se hizo una historia en la revista Life. Pero entonces las esposas, algunas de las esposas de estos misioneros tomaron una decisión. Y dijeron, nuestros esposos dieron literalmente la vida por Cristo. Tenemos que hacer algo. Y fíjense que cuando se supo la noticia, lo que fue una tragedia, porque 5 hombres misioneros estaban compartiendo el mensaje y habían sido asesinados por la tribu, inmediatamente produjo en los Estados Unidos una revolución tal que muchísima gente y entidades de todos los lugares empezaron a apoyar la obra misionera. De repente la obra misionera empezó a tener una expansión tremenda y hubo recursos, hubo dinero, hubo apoyo de diferentes lugares, hubo iglesias dispuestas a estar enviando misioneros, porque de alguna manera ese suceso dio paso para que se levantara la obra misionera. Y las esposas, dos de ellas, se fueron allá al Ecuador como parte del Instituto Lingüístico de Verano. Y el Señor abrió las puertas para ellas y ellas pudieron compartir con esta tribu y estos hombres fueron evangelizados y muchos de ellos recibieron a Cristo Jesús, finalmente conocieron y cambiaron sus vidas. Y es que, mis queridos hermanos, obedecer al Señor no siempre es fácil. Hay retos, hay desafíos profundos que se nos presentan en la vida. Pero hay algo que sucede en tu interior cuando tú sabes que a pesar de las dificultades que vas a encontrar, tú sabes que estás obedeciendo al Señor. Hay algo dentro de ti. Hay algo que se produce dentro de ti que tú sabes, estoy caminando en la voluntad de Dios, no estoy haciendo lo que a mí se me viene en gana, no estoy haciendo simplemente lo que se me ocurrió esta mañana, sino que estoy siendo parte de un proyecto divino, estoy caminando en la voluntad que Dios tiene para mi vida, estoy cumpliendo con propósito divino. Eso cambia la vida. Hay algo dentro de ti que cambia. Aunque exteriormente puedas estar padeciendo, interiormente tienes que saber lo que significa tener el gozo de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo definimos el gozo, hermanos? Tenemos que saber qué significa el gozo, sobre todo en este contexto. Porque de lo contrario no vamos a entender lo que nos dijo Santiago, créanme, no lo vamos a entender. Si nosotros buscamos un diccionario, ¿qué significa la palabra gozo? Entonces inmediatamente vamos a encontrar palabras que se asocian como alegría, placer, gusto, deleite, satisfacción, etcétera. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista cristiano, entonces sabremos que el gozo en realidad es una virtud que puede ser desarrollada porque su origen en realidad es el Espíritu Santo y se relaciona con la obediencia y el sometimiento al Señor. El gozo es el producto de la acción del Espíritu Santo y no de factores externos que produzcan felicidad. Hermanos, esto es importante, hermanos. Es muy importante. Y ustedes recuerdan en Gálatas 5 cuando se nos habla del fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Y dice gozo como fruto espiritual producido por el Espíritu Santo en aquellos que obedecen al Señor, que intentan por todos los medios hacer su voluntad. Es decir, si nosotros empezamos a entender esto, nos vamos a dar cuenta que el gozo no depende de factores externos. No depende de qué tan bien me traten los demás. No depende de qué tan bien me sienta esta mañana. No depende de que me gane la lotería o no me la gane, o que tenga mucho dinero en el banco, o que tenga el carro último modelo. No depende de ningún tipo de acción externa. El gozo depende de mi interior y el Espíritu Santo está dentro de mí para que eso se produzca. Aleluya. Eso es lo que significa el gozo del Señor. Mis queridos hermanos, cuando nosotros entendemos esto, wow, entonces entendemos lo que estaba diciendo Santiago. ¿Tú has visto alguna persona pobre, en serios aprietos, incluso con alguna enfermedad, pero gozosa? Bueno, solamente 2 o 3 lo han visto. Yo sí los he visto, hermano. Yo sí los he visto. Gozosos, con buenas expresiones, aunque quizás no tienen un peso en el banco, aunque quizás no tienen ni siquiera casi alimento para el día de mañana, aunque quizás están padeciendo de alguna forma de enfermedad, alguna situación, pero tienen gozo. Pero hay algo profundo en su ser diferente. No estoy hablando de resignación, estoy hablando de gozo. Pero he visto a otros que lo tienen todo, que son amargados, que nada les complace, que viven de mal genio, que tienen malas actitudes,
que parece que nada les satisface. Mis queridos hermanos, si el gozo dependiera de las circunstancias, esas personas que lo tienen todo deberían ser las más felices, las más gozosas en el mundo, pero no es verdad, terminan suicidándose. Por eso es que tenemos que entender bien de qué está hablando Santiago para poder recibir esta palabra tal como él la quiso compartir. Miren, hermanos, ¿saben cómo vivimos los seres humanos? De una manera muy extraña. Créanme, cuando crezca voy a ser feliz, dicen los niños, porque voy a poder tomar mis propias decisiones. Cuando me gradúe de la universidad voy a ser feliz, ahí voy a poder trabajar lo que yo quiera. Cuando tenga un buen trabajo, ahí sí voy a ser feliz porque voy a ganar dinero. Cuando me case voy a ser feliz, dicen uno, y después dicen otro, cuando me divorcie voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando me compre un carro último modelo voy a ser feliz. Cuando tenga una casa, la casa de mis sueños, ese día sí voy a ser feliz. Cuando me retire voy a ser feliz. Y mis queridos hermanos, se nos pasa la vida y nunca somos felices. Porque siempre queremos algo más. Porque el que tiene un carro quiere otro mejor, que el que tiene una casa quiere otra mejor, y siempre está buscando algo más, o quiere otro logro, más influencia, más poder, más impacto, más dinero, más amigos, más popularidad, más recursos, etcétera, etcétera, otro éxito. Y la vida se nos va yendo de las manos sin que logremos alcanzar eso que pensamos que nos haría felices. Y si en lugar, escúchenme lo que les voy a decir esta mañana, hermanos, si en lugar de pedirle al Señor felicidad, ¿qué tal si le pedimos que nos ayude a desarrollar gozo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que podamos nosotros disfrutar cada día, en lugar de estar esperando algún día cuando seré feliz, sino que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Wow. Porque más que descubrir el gozo en nuestra vida, Santiago nos enseña a desarrollar en la búsqueda de ese gozo. Escuchen, descubrir el gozo es esperar que algo suceda y ahí me entusiasmo. Mi entusiasmo depende de si eso me resulta bien. Si tengo una buena relación con alguien, si tengo algún buen trabajo, si tengo algún dinero extra, entonces eso depende de mi gozo. ¿Y si nunca llega? Santiago nos va a enseñar a nosotros algo que puede sonar muy extraño para nuestro mundo actual, pero que puede cambiar radicalmente nuestra vida. No siempre el gozo se descubre, es posible desarrollarlo para que podamos sumergirnos y vivir en él. Es que la vida, hermanos, es muy curiosa. Mire, hay dificultades para los solteros, pero también hay dificultades para los casados. Hay problemas para los pobres, pero también hay problemas para los ricos. Hay situaciones difíciles para los desconocidos, pero también para los famosos. Todos los seres humanos de alguna manera tenemos dificultades en la vida, y por eso no hay algo que nos dé solución a todo en el mundo material. El soltero dice, ojalá estuviera casado. El casado dice, ojalá estuviera soltero. El desconocido dice, ojalá fuera famoso. Y el famoso dice, añoro aquellos días en que nadie me conocía, podía caminar tranquilamente por las calles. El gran problema está en asociar el gozo a ciertas cosas, el gozo a cierto estatus, el gozo a cierto éxito. Y al leer los versículos como el libro de Santiago, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos terminar diciéndole a alguien, por ejemplo, y esto es serio, hermanos, alguien pierde un ser querido, alguien tiene un terrible dolor, alguien está padeciendo algo y podemos terminar diciéndole, eso no importa, solo gózate, solo deleítate en eso, en lo que está pasando. No, hermanos, no esa es la manera en que debemos ver el gozo que se nos habla aquí. Tampoco somos masoquistas que disfrutamos del dolor de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que le permita a quien sufra pasar por esos momentos y superarlos y poder ver más allá de las circunstancias actuales. Jesús le dijo a Pedro, escuchen, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué bien, Pedro, gózate y deleítate en el zarandeo. No, eso no le dijo el Señor. Eso no le dijo. No. La respuesta que le dio el Señor Jesucristo en el versículo 32 de Lucas 22, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Escuchen, Pedro, ¿vas a pasar por momentos difíciles? Pedro, ¿vas a ser zarandeado? Pedro, ¿la vas a pasar difícil? Ya sabes, pero yo estoy orando por ti, para que en medio de la situación, en medio de la prueba, en medio del momento difícil, tu fe no falte. Que te mantengas firme en la fe, porque esa es la respuesta adecuada. Y será el Señor quien obra para traer consuelo en el alma afligida. Santiago nos dice a nosotros que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por pruebas. Escúchame bien. Otra cosa importante, no podemos confundir pruebas con tentación. Escúchame, por favor.
Si lo confundimos, vamos a usar la solución equivocada. La tentación en la Biblia, la solución para la tentación en la Biblia es resiste. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra en el mismo libro de Santiago. En cuanto a la tentación, la clave es resistencia. Pero en cuanto a la prueba, la clave no es la resistencia, sino la aceptación. Escuchen, por favor. El problema de confundirlo es que podemos terminar aceptando la tentación y resistiendo la prueba. O sea, haríamos todo al revés. Podemos terminar aceptando lo que deberíamos resistir y resistiendo lo que deberíamos aceptar. Por eso es que Pablo en el versículo siguiente nos dice que tenemos que pedir sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al jefe. Pídala a los demás, pídala a su hermano que está sentado al lado, pídala a su pastor. No, pídala a Dios. Vaya a la fuente misma de la sabiduría celestial y pídala, porque además Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Aleluya. Wow. La cuestión es que tenemos que entender cuál es la clase de gozo que viene de Dios. Cualquiera puede sentirse contento, alegre en determinado momento, porque ganó el equipo de fútbol, porque las Chivas están de primera, porque lo ascendieron en el trabajo, etcétera, etcétera. Porque lo felicitaron por algo, porque sus hijos obtuvieron algún logro. Pero hay una clase de gozo que viene del cielo y que puede parecer inexplicable, hermanos. El versículo 2 nos dice de esa manera: tened por sumo gozo. Oh, ¿sabe que Santiago no nos dice que tengamos gozo? Nos dice, tened por sumo gozo. Escuchen, esto es mucho más. Esto no es algo superficial, esto es algo profundo. Regocíjate en el tiempo difícil, porque desde el momento en que tú eres un creyente, escúchame por favor esta mañana, desde el momento en que tú diste tu vida a Cristo Jesús, desde el momento en que tú eres un creyente, todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito de parte de Dios. ¿Lo crees esta mañana? Eso es así, hermanos. Todo. Por eso tenemos que aprender a mirar la vida desde esa perspectiva. El problema es que no encaja en nuestra mente a veces. Tiene que haber alguna clase de gozo que no está asociado a las circunstancias. Tiene que haber algo distinto. Yo me imagino la reacción de la gente cuando Santiago le escribe a los que están en la dispersión, hermano, los que están escondidos en cuevas, los que están siendo perseguidos. Los cristianos están siendo perseguidos por causa de su fe. No estaban en pecado. Ellos no estaban haciendo algo malo. Ellos estaban proclamando a Cristo como el Señor, y por causa de su fe estaban siendo perseguidos, estaban dispersos en diferentes lugares. Y Santiago les dice: tranquilos, téngalo por gozo, téngalo por sumo gozo cuando estén en esas pruebas. Santiago, ¿en serio? ¿En serio nos dice que tengamos gozo metidos en estas cuevas, separados de la familia? Hemos perdido algunos familiares por causa de la fe. Las cosas no están tan fácil. Y sin embargo tú nos dices eso, que tengamos por sumo gozo. Mis queridos hermanos, en los momentos difíciles hay dos alternativas. Tú la puedes tomar, escúchame bien. Cuestionar tu fe y apartarte, o entender la prueba y afrontarla. Tú verás qué decisión vas a tomar. Tú puedes cuestionar tu fe porque las cosas no están saliendo como tú querías. Tú puedes cuestionar tu fe en esta mañana porque dice: yo vine a la iglesia y me empecé a portar bien, y sin embargo las cosas no están saliendo bien en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Las cosas no resultan, sigo enfermo, sigo mal, y las cosas no se están dando como yo quiero. Entonces cuestiono mi fe y me aparto. Pero lo otro es entender que hay una prueba de parte del Señor y la afronto. Y la pregunta es: ¿y qué traerá mejores resultados en tu vida presente y en tu vida futura? ¿Sabe? Nosotros tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, hermanos. Piensa en lo que tú haces hoy en día, si ya eres un creyente, si ya abriste tu corazón a Cristo Jesús. Por ejemplo, tú no vienes a la congregación para ser salvo, tú vienes porque ya lo eres y anhelas seguir creciendo. Tú no oras para ser salvo, tú oras porque ya eres salvo y clamas a aquel en quien confías. Tú no evangelizas para ganarte la salvación, tú lo haces porque ya Dios puso en ti amor hacia tu prójimo. Tú no das para ser salvo, tú das porque entiendes que la obra del Señor tiene que seguir adelante. Es decir, cada decisión que tú tomas hoy en día la haces no esperando un resultado, sino porque el gran resultado en tu vida ya Dios te lo dio. Aceptaste a Cristo, ahora tienes la capacidad para sobrepasar la prueba, para manifestar gozo en los momentos difíciles. Ahora eres alguien diferente a lo que eras antes. Mire, hermano, espero que me estén siguiendo esta mañana, no se me vayan a desviar, no se me vayan a escapar. Si vamos comprendiendo esto, será más fácil comprender que el gozo no es algo que tengas que buscar en las circunstancias. Y hago énfasis en esto, en las circunstancias, sino que lo tienes que buscar desde adentro.
donde ya está morando el Espíritu Santo en tu vida. Aleluya. No lo busques afuera, búscalo adentro. Tienes que desarrollarlo. Tienes que desarrollarlo. Si tú eres un creyente, tú no tienes un Dios solamente de momentos buenos. Tú tienes un Dios de todos los momentos. Será el Dios de toda circunstancia. Piensa en esto, mire, hermano. En Mateo 10 se nos relata algo tremendo. Jesús está preparando a sus discípulos para su gran obra misionera. Escuchen bien. Y los reúne para darles instrucciones. Vengan, muchachos, les voy a dar instrucciones. Esto es lo que va a pasar con ustedes. No lleven dinero ni ropa adicional en su viaje. ¿Nada de dinero? Está bien, Señor, está bien. Recuerden esto. Los envío como ovejas en medio de lobos. La invitación ya no está como muy atractiva. ¿Alguien quiere participar? Y luego la cosa empeora. Serán llevados delante de las autoridades, los entregarán a los concilios, los van a azotar. ¿En serio, Jesús? ¿De esto se trata? ¿Para eso nos sacaste de la pesca? ¿Vinimos solo a sufrir? Y aquí no se detiene esto. Jesucristo continúa diciendo: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten, todo el mundo los odiará por causa mía, así que levanten la mano los que todavía quieren ir. ¿Y cómo encontrar la perspectiva adecuada en esto? ¿Cómo entender el llamado de Dios a algo tan serio, tan profundamente serio, que va a afectar mi vida definitivamente? Que venir a Cristo no significa que todas las cosas van a ser un lecho de rosa por la cual yo voy a caminar, sino que voy a tener que enfrentar cosas difíciles por causa de mi fe. ¿Aún quieres seguir a Jesús? ¿Aún quieres seguir tras Él? Pero escucha la contraparte. Escucha lo otro. Porque el resultado de lo que tú vas a hacer, tú vas a dar tu vida por causa de Cristo, y muchos vendrán al Señor por causa de lo que tú estás haciendo y de tu testimonio. Entonces escucha bien, porque ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, ninguna, porque Dios es el que justifica a los que tienen fe en el Señor, porque dice el Señor: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados, porque tu vida está escondida en Cristo Jesús. Ahora tienes una fuente de gozo tremenda. Ahora sabes que el proceso vale la pena porque los resultados son extraordinarios. ¿Sabes lo que significa sacar una vida de la muerte misma, de la oscuridad, y traerla a la luz, a la salvación en Cristo Jesús? ¿Sabes lo que significa eso? Wow. Entonces hay un propósito en tu vida. Es cuestión de perspectiva. Es que miren, hermanos, nosotros miramos las olas en lugar de mirar al que camina sobre ellas. Nosotros miramos la escasez en lugar de confiar en aquel que multiplica los peces y los panes. Nos quedamos en el dolor en lugar de buscar al Consolador. ¿Se dan cuenta? Por eso nos cuesta vivir en gozo, porque nuestra mirada no tiene un enfoque hacia Él, sino hacia el lado negativo de las cosas. ¿Sí ven, hermanos? Mire, David dice en el Salmo 23, wow, da unas declaraciones impresionantes, porque David no se coloca solamente en un plano superficial o material, sino que él puede ver más allá. El Señor es mi pastor y nada me faltará, dice David. En un mundo de escasez tengo a alguien que me sustenta. Pero luego dice David esto: en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Quiero que pienses esto. Los pastos verdes no eran el paisaje natural de Judea en ese tiempo. Las colinas de Belén, donde David cuidaba su rebaño, no eran colinas fértiles ni verdes. Si hoy en día vas a encontrar unas colinas hermosas, verdes. Y tú dirías: oh, esto estaba lleno de esa verdura, de esa cosa hermosa, de todas las cosas lindas, todo estaba realmente hermoso. Pero en ese tiempo eran desérticas. Por eso cuando David dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, está diciendo: el Señor, que es mi pastor, me hace descansar en Él mismo. Con sus manos horadadas Él creó una pradera para mi alma atormentada, y arrancó los espinosos arbustos de la condenación y los enormes peñascos del pecado, y en su lugar puso su gracia y su misericordia, y es allí donde yo puedo reposar totalmente y tranquilamente. Por eso yo sé que aunque esté viviendo en un momento estéril de mi vida, Él puede darme la tranquilidad y el reposo, y es por eso que tengo gozo en mi corazón. Tengo un pastor que me cuida, aleluya. ¿Te das cuenta? Déjame decirte algo, hermano y hermana. El creador del mundo prefirió morir por ti que vivir sin ti. ¿Qué te parece eso? ¿Lo escuchaste bien? Como que no lo escuchaste. El creador del mundo prefirió morir por ti que vivir sin ti. Entonces entiendes de dónde viene tu gozo.
Mira, hermano, la gente vive haciéndose estas preguntas. Viven tan preocupadas. Mire, y no sé qué haré si mi esposo se me muere. Y no sé qué haré cuando mis hijos se vayan de la casa. Y no sé qué haré si pierdo mi trabajo. Hermanos, si esas cosas suceden, Dios te va a dar la provisión perfecta para enfrentarla. Pero hoy pon toda tu energía en el hoy. Bástale cada día su propio afán. Aún no tiene las fuerzas del mañana para enfrentar los problemas del mañana. Vive hoy con gozo y tendrás una vida más llena de la plenitud de Dios. Este es el día que hizo el Señor, aleluya. ¿Cómo entender ese gozo? Mire, para poderlo entender más fácilmente, Hebreos capítulo 12, versículo 2, la figura de Jesucristo mismo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí viene lo tremendo, lo que hemos compartido en otras ocasiones, el cual por el gozo, yo tengo que entender esto más claramente, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, ¿puedes comprender esto? Fue superior el gozo que la expectativa del dolor que se aproximaba para él. Miren, hermanos, Jesucristo no iba a encontrar gozo en su padecimiento. Jesucristo no iba a encontrar gozo en su dolor, en su sufrimiento. Obviamente su gozo estaba al poder mirar más allá de ese tiempo de dolor y verte a ti y a mí hoy en este lugar, redimidos, salvos, libres, eximidos del pecado. Ese es su gozo, hermanos. Ese es su gozo. Entonces, ¿será posible tener gozo mientras atravesamos pruebas? ¿Será posible que en lugar de que las circunstancias nos digan si tenemos que estar gozosos, podremos encontrar gozo en la forma como afrontamos cada suceso de la vida? Cuando Cristo fue a la cruz, Él no estaba sorprendido por los golpes, Él no estaba sorprendido por los azotes, Él no estaba sorprendido por los escupitajos y las patadas y las coronas de espinas, nada de eso. Él mismo ya lo había anunciado. Pero en el momento en que Él estaba siendo subido en esa cruz, había en Él algo que nadie podría entender. Había gozo en su interior, escúcheme bien. Él sabía lo que estaba pasando. El plan de redención estaba en marcha. Él ya nos vio a ti y a mí en el cielo. Él ya nos vio salvo por la eternidad. Él ya nos vio sin llanto y sin dolor y sin lágrimas, sino en el gozo eterno de la salvación. Había gozo en Cristo a pesar del sufrimiento. Así que el gozo es un enfoque, no es un sentimiento, hermano. Por eso tenemos que buscar desarrollarlo activamente. David dice en el Salmo 16, versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En qué? ¿En qué hay plenitud de gozo? ¿En qué hay plenitud de gozo? En tu presencia. En tu presencia, hermano. Escúchame bien. No está hablando de las circunstancias, no está hablando de los sentimientos, no está hablando de las emociones que me hagan sentir gozo. Está hablando de la presencia de Dios que cambia la perspectiva de todas las cosas. El regalo del gozo se encuentra en su presencia. Ahí está, hermanos. La ausencia de Dios es muerte. No vivas ni un solo día sin Dios, porque estás muerto, estás seco espiritualmente, es ruina física y espiritual. Pero su presencia es gozo indescriptible, es llenura total de su ser, es la demostración verdadera que el Dios creador de todas las cosas está de nuestro lado. Por eso Moisés, entendiendo eso, dijo: Señor, si tu presencia no está con nosotros, no nos muevas, no nos saques de este lugar. ¿Encuentras gozo sirviendo al Señor? ¿Encuentras gozo en tu función de padre o de madre? ¿Hay gozo en tu corazón mientras trabajas? ¿Sientes oleadas de gozo mientras haces tus actividades diarias? ¿Saben? Todos los que dijeron amén, todos los que dijeron que sí, ¿saben qué? Es el Espíritu Santo que se está moviendo en su interior. Es el Señor moviéndose en su interior, haciendo cosas extraordinarias, porque de tu interior está surgiendo el gozo con el que vives ahora. Hay un propósito en las pruebas. Hay un propósito de Dios cuando pasas por dificultades. Santiago lo dice en el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo está produciendo el Señor en las pruebas, para que seas mejor, para que crezcas. Mis queridos hermanos, el gozo es un estado espiritual, no simplemente emocional, porque Dios está trabajando en ti. Por eso, escúchame bien, por favor, lo que te voy a decir esta mañana: el viejo hombre no tiene que estar a los pies de la cruz. ¿Escuchaste? El viejo hombre no tiene que estar a los pies de la cruz. El viejo hombre tiene que estar crucificado. Tiene que estar crucificado. Con Cristo
estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora es mi Padre, es Cristo quien vive en mí. Aleluya. ¿Te das cuenta? Mi prueba es su prueba. Mi dificultad es su dificultad. Mi dolor es su dolor. Mi circunstancia es su circunstancia. Todo lo mío ahora tiene que ver con Él, porque yo ya no estoy aquí en este lado, yo estoy juntamente con Él en la cruz, crucificado. Y mi vida ahora depende totalmente de Él. Wow. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Wow. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Te das cuenta? Jesús le dice a sus seguidores en Juan capítulo 15, versículo 11. ¿Saben de qué está hablando? Él está hablando de que es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Y en el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Escuchen lo que dice Jesucristo: para que mi gozo esté en vosotros. Wow. ¿No fue Él el que sintió gozo yendo a la cruz? ¿No fue el que sintió gozo en las pruebas? ¿No fue el que sintió gozo en medio de todas las situaciones por lo que estaba viendo más adelante? Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Alguien quiere recibir el gozo del Señor esta mañana en su corazón? ¿Alguien quiere recibirlo para su vida? Wow. Mis queridos hermanos, tened por sumo gozo cuando estés en pruebas, porque entonces sabrás que Dios está trabajando contigo y algo positivo saldrá de todo esto. ¿Saben la promesa del Señor? Juan capítulo 16, versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hoy en día el gozo del Señor se sigue experimentando. Todos nosotros, los que estábamos antes en situación de condenación, los ex leprosos, los que estábamos ciegos, los que estábamos perdidos, los que no sabíamos a dónde ir, los hijos pródigos, los ex drogadictos, los alcohólicos, los que el Señor ha liberado, en todos nosotros hay gozo, hay alegría, hermanos. El Señor ha cambiado la tristeza del vicio, de la perdición, y la ha convertido en el gozo de la salvación, de la libertad en Cristo Jesús. Y ahora nuestro gozo, hermanos, que está conectado con el de Jesús, también se manifiesta en los cielos. En los cielos también ahora hay todos los días fiesta, porque los pecadores están viniendo a los pies de Cristo, porque muchos están conociendo ahora al Rey de Reyes, están dejando atrás una manera vana de vivir y corren a los pies del Salvador para arrepentirse y buscar refugio en Él. Aleluya. Wow. ¿Sabes quién eres en Cristo ahora? ¿Sabes entonces lo que eres? Bueno, tendría tantas cosas para decirles esta mañana y desafortunadamente el tiempo no lo permite. Pero ¿sabes quién eres tú? Mire, hay una historia muy curiosa. En Holanda sucedió un hombre, lo arrestaron y resulta que tenía en su posesión 186 documentos falsos con diferentes nombres. 29 pasaportes nigerianos, 30 pasaportes británicos, 74 permisos de trabajo holandeses, 12 licencias de conducir británicas, 18 certificados de nacimiento y de muerte, 2 tarjetas de estudiante, una licencia internacional para conducir, 20 cheques falsificados. ¿Saben una cosa, hermano? Lo detuvieron y las autoridades tenían un gran problema. No estaban seguros de quién era él. No sabían. Tú sabes quién eres en Cristo, hermano. Tú sabes que puedes tener gozo en medio de las tribulaciones. Algún día tendremos que entender que las dinámicas del mundo no son las dinámicas del creyente. Sí. Mire, hermanos, si tú solo adoras cuando estás bien, entonces es una adoración condicionada. Si tú solo estás bien con Dios cuando todo te salga bien, entonces Él no es para ti tu todo, sino solamente aquel que buscas para que te bendiga. Pero Dios dice, regocíjate, y le dice a la estéril, a la que no tiene hijos, ensancha el sitio de tu tienda y no seas escasa por lo que vendrá. Pablo dice, por nada estéis afanosos. Isaías dice, regocíjate y canta, moradora de Sión. Joel dice, gózate y regocíjate de todo corazón. Y Juan dice en Apocalipsis, regocíjate sobre ella, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? El gozo es una orden celestial. El gozo es una orden celestial. ¿Lo entiendes esta mañana? Y termino con esto, hermanos. Ustedes saben, en la Biblia se nos habla de este hombre que sufrió de una manera terrible. Job. La historia de Job. ¿Cómo reaccionó Job a las pruebas?
¿Qué dijo cuando todo lo perdió? Ustedes saben, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió el afecto de sus amigos, perdió hasta el afecto de su esposa, todo. ¿Qué hizo Job en aquel momento? ¿Saben qué hizo? Se postró en tierra, adoró y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Siempre estuvo aferrado al Señor. El Señor era primero en su vida. Él tenía una certeza en su corazón. Estaba pasando por las angustias más tremendas que un ser humano podía pasar. Había perdido todo, incluso sus seres queridos. No tenía nada, no tenía ni siquiera amigos. Y sin embargo, él se movía por una convicción. La palabra que salía de la boca de Job era: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Sí, estoy angustiado, estoy en tristeza, pero mi Redentor vive, aleluya. Estoy señalado por los demás, pero mi Redentor vive y Él es mi defensa. Mis enemigos me acechan, pero mi Redentor vive y Él pelea por mí mis batallas. Mi matrimonio es un desastre, pero mi Redentor vive y yo confío en que Él pronto vendrá en la respuesta. Mi economía está mal, pero mi Redentor vive y vendrá auxilio, aleluya. Yo sé que mi Redentor vive y que no me ha de faltar nada. Yo sé que aunque ahora sufro y muero en la carne, un día veré a mi Dios cara a cara. Yo sé que aunque a veces mi vida parezca un infierno, me está guardado un cielo donde no habrá lágrimas ni sufrimientos. Yo sé que aunque parezca que el Señor me abandona y no escucha mis oraciones, será un día mi defensor. Esa es la seguridad de Job. Mi Redentor vive, aleluya. Tengo gozo en mi corazón y nada ni nadie me lo puede quitar. Tengo un Redentor que vive y reina para siempre, aleluya. Por eso Job termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, aleluya, porque mi Redentor vive, Él vive para siempre, está en mi corazón, lo conozco y me regocijo en el Señor, aleluya. Regocíjate tú también, ponte de pie esta mañana, adoremos ese Dios que es digno, adoremos ese Dios que es poderoso, adoremos ese Dios que vive y que reina en tu vida. Y cualquiera que sea la situación por la que esté pasando hoy, dile a esa situación: mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Sí, está difícil la situación en mi vida, está difícil la situación en mi hogar, está difícil la situación en mi cuerpo. Tengo problemas y enfermedades, pero tengo una certeza: mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Alguien puede decirlo esta mañana: mi Redentor vive. Aleluya, aleluya. Alabemos al Señor ahora. Alabemos al Señor, levantando nuestras manos en adoración a nuestro Dios. Aleluya.